Entonces, tenemos menos de una semana como para revisar un poco y estar preparados para este sábado. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos visto hasta ahora y qué entra en el examen parcial. A mí me gustaría, por dos motivos. Primero, ando muy mal de la garganta, me cuesta mucho hablar y me gustaría hacer una clase corta hoy porque no quiero perder la clase, pero ver, para no perderla, si ustedes tienen la posibilidad de volver a hacerla mañana la clase, a esta misma hora, si ustedes pueden estar presentes, estaría bueno ver hoy un poco una intro, que ustedes lean un poquitito más en el libro, y mañana hacemos la práctica y va a ser mucho más jugosa. Así que ahora vamos a hacer una votación a ver si podemos hacer otra clase mañana a esta hora. Bueno, vamos a hacer un mínimo repaso de qué es lo que va a entrar en el parcial y que vimos hasta ahora. Como saben, el libro de referencia siempre es el Larson, ¿no? También por el Raufetti y hay muchos más, pero como guía me voy a seguir basando en Larson. Acá vamos a revisar qué es lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora vimos campos vectoriales e integrales de línea, ¿sí? Los campos conservativos, recuerdan que eran aquellos que el resultado no dependía de la trayectoria, ¿sí? Sino solamente de los extremos. Vimos teorema de Green, que es lo que vimos la clase pasada, y dentro del teorema de Green vimos que hay un campo en particular, que es un campo que tenga componentes menos ix, donde resolviendo la integral curvilínea puedo calcular el área de la región que está encerrada por la curva. Eso lo vimos, ya les muestro acá. Green. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Habíamos visto un área, yo les quería repasar la diferencia entre lo que era una parametrización de una curva, ¿sí? Y el cambio de sistemas coordenados a coordenadas polares y jacobiano, ¿sí? Así que básicamente hicimos un green, utilizamos el campo vectorial particular que me permite calcular áreas, y la idea era que, además de practicar, sabiendo que me tiene que dar el área o una fracción de ella, podía corroborar mis resultados. Entonces, hasta acá está visto. Si volvemos al pizarrón, entonces vimos teorema de Green, vimos cálculo de área por teorema de Green, hasta acá estamos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es empezar a trabajar con superficies no planas, o sea, con superficies alabeadas en el espacio. Así como trabajamos con curvas, ahora vamos a empezar a trabajar con superficies. ¿Qué dio Flores en teoría, en la teoría de hoy? Tiene que haber llegado hasta teorema de la divergencia y teorema de Stokes. Para nosotros calcular, o sea, ¿qué son? Definiciones. El teorema de la divergencia es una definición y el teorema de Stokes también. ¿Qué tengo que tener en claro? Dos cosas. Integrales sobre una superficie, que todavía no lo vimos porque no lo sabemos, y campos vectoriales. Entonces, y por supuesto, lo que habíamos visto anteriormente, que era rotor y divergencia. ¿Qué nos faltaría dar? Nos faltaría dar, se lo voy a poner en azul, nos faltaría dar superficies paramétricas e integrales de superficie.
La parte de teorema de la divergencia y teorema de Stokes no va a entrar en el examen, ¿sí? O sea, sí lo van a tener que estudiar para el examen final, pero no va a entrar en este parcial que vamos a tomar el sábado, ¿sí? Pero sí va a entrar integrales de superficie y parametrización de superficie. Por lo tanto, hoy vamos a arrancar con eso y vamos a tenerlo en vista y repasarlo, y mañana vamos a hacer una buena práctica de eso si lo tienen bien fresquito para el examen del sábado. Pregunto, ¿ustedes podrían repetir esta clase y agregarle más cosas mañana a esta hora, o tienen que cursar alguna otra materia? ¿Les genera algún conflicto? Mañana a esta hora arquitectura. Bien. ¿Y algún otro horario que le quede mejor? Por ejemplo, arquitectura. ¿De qué hora a qué hora es? Está bien. Bueno, entonces, eventualmente, por ahí si alguno no puede, grabamos la clase y accede después, o accede a la clase de arquitectura después. Esa es la ventaja de tener estas herramientas. Así que entonces mañana vamos a volver a conectarnos y vamos a hacer práctica. Pero obviamente ahora vamos a hacer un ratito. Mientras pueda hablar, le metemos para adelante. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de superficies paramétricas y de integrales de superficie. Una cosa que también les quería repasar, recuerden que el tema que estamos dando ahora, integrales, se me pueden mezclar muchas cosas. Tengo que ir teniendo en claro lo que voy viendo, la clasificación y de qué estoy hablando, ¿no? Vimos integrales sobre una región, ¿sí? Una región de integración de un campo escalar. Esa era una integral doble, ¿sí? Donde el resultado era el volumen debajo de esa superficie. Vimos en ese caso un caso particular, que era la superficie de altura 1, claro, de altura 1, y que me daba numéricamente lo mismo la región de integración con el volumen, y por lo tanto podía usarlo para calcular el área de mi región de integración. Eso fue lo primero que vimos, integrales dobles. Después vimos integrales curvilíneas, o sea, voy a integrar, pero no sobre una región completa, sino sobre una curva, ¿no? Para integrar sobre una curva, ¿qué es lo que tengo encima de una curva? Y bueno, puedo tener un campo escalar, que sería una superficie, y por lo tanto lo que yo obtendría sería la superficie de la pared que está por encima de esa curva, que definí en el dominio, y hasta el techo que me lo está dando la superficie del campo escalar, en el caso de que yo esté integrando la integral curvilínea de un campo escalar, o bien podía ser la integral curvilínea de un campo vectorial, que es lo que hicimos en Green, la integral sobre la misma curva, ¿sí? Sobre una curva en el plano, por ejemplo, pero en vez de un campo escalar, un campo vectorial. Por ejemplo, el plano P y Q, ¿no? Que es el clásico que vimos. Ocker-Larson le llama N y M. Entonces, eso me iba a dar otra cosa, y la interpretación podía ser como el trabajo que genera ese campo vectorial sobre una partícula para moverla por el camino que está descrito por esa curva. Para poder hacer integrales curvilíneas, lo primero que aprendimos fue a parametrizar la curva, ¿sí? O sea, una curva puede ser una función escalar igual a f de x, ¿sí? En el caso en dos dimensiones, pero nosotros aprendimos a hacer la parametrización de esa curva para poder calcular integrales. Fíjense, así muy rápidamente, nada más para ubicarnos, lo que habíamos visto hasta ahora. Esto, ¿se acuerdan? Acá que está en la elipse roja que marqué recién, esto era
la integral de un campo escalar, o sea, de una superficie en el espacio, sobre una curva. ¿Sí? También podríamos integrar un campo vectorial, como este, que está en el plano, también sobre una curva, por ejemplo, la curva dada por esa circunferencia. El plano como son, perdón, el campo vectorial como son vectores, para cada punto x, y voy a tener un vector. Fíjense lo que está dibujado, las flechitas que están dibujadas en azul. Bueno, eso es un vector que está en el plano y que tiene dos coordenadas. Por lo tanto, es un vector con componentes P y Q, donde P y Q ambas dependen de X y de Y. O sea que ahí yo tendría una integral curvilínea, ¿sí?, de un campo vectorial. Entonces esas dos serían integrales curvilíneas. Lo que dio Flores... Un segundo. Se enloqueció la perra. Me voy a ir a encerrarla. Bueno, calmé la fiera, vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que dio Flores hoy? ¿Qué es lo que no va a entrar en el examen? Una integral sobre una superficie. Por ejemplo, la integral de un campo vectorial de vectores en el espacio, como este que acabo de marcarles acá, sobre una superficie. Eso podría ser, por ejemplo, el flujo de aire, donde los vectores es la velocidad y la dirección del aire, a través de una superficie, qué sé yo, de un filtro, supongamos que tenga esa forma, ¿no? Entonces eso sería una integral de superficie de un campo vectorial. No va a entrar eso en el examen, pero era para que ustedes se den una idea de todo lo que estamos viendo y no se pierdan. Claro, en las integrales de superficie tenemos cálculo del área de la superficie, ¿sí?, y cálculo del flujo sobre esa superficie. Nuestro examen va a entrar hasta cálculo del área de la superficie. ¿Entienden? No vamos a ver cálculo de flujo. ¿Por qué? Porque cálculo de flujo y cálculo de área, lo único que cambia es que yo el campo que voy a utilizar va a ser el campo 1. ¿Sí? O sea que cuando yo quiera extender mi cálculo de superficie, mi cálculo del área de la superficie no plana en el espacio, el cálculo del área de esa superficie, extenderla al cálculo de una integral de superficie de un campo vectorial, lo único que voy a hacer es agregarle algo dentro de la integral. ¿Sí? Pero la parametrización de la superficie y el concepto de integral ya lo voy a ver, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Vengo al pizarrón, hasta acá. Vamos a ver parametrización de una superficie, porque así como aprendimos a parametrizar una curva, ahora tengo que aprender a parametrizar una superficie. Y vamos a ver cómo calculo el área de una superficie que está parametrizada. ¿Sí? Lo que no vamos a ver es lo que sigue a esto, que sería, en vez de, fíjense aquí abajo, eso lo vamos a ver ahora, en vez de poner acá 1 por diferencial S, ¿estamos de acuerdo? Si yo pongo un campo ahí adentro, lo que obtengo sería una integral de superficie. ¿Sí? Si yo en vez de poner un campo pongo 1 por diferencial S, lo que voy a obtener es el área de una superficie. Entonces, por el momento vamos a integrar el 1 por diferencial S para calcular el área de una superficie. ¿Ah? Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ya? Entonces, ¿todos entendimos hasta dónde llegamos? No vamos a ver, en el examen no vamos a ver integrales de superficie. Perdón, vamos a cambiar esto. Esto que está acá no va a entrar en el examen. La única integral de superficie que va a entrar
es el caso especial cuando yo integro 1 por diferencial S, que eso me da como resultado el área de la superficie. Eso es lo único que va a entrar, hasta ahí va a entrar en el examen. O sea, yo en el examen le puedo tomar, por ejemplo, un teorema de Green, donde tengo una integral curvilínea y donde tengo una integral doble, por ejemplo, que ustedes ya saben hacer, y podría decirle que me calculen el área de alguna superficie en el espacio, no plana. ¿Qué tendrían que hacer si le pido eso? Y lo único que tienen que saber es parametrizar la superficie, calcular un producto vectorial, que ahora lo vamos a ver, y hacer la integral. Nada más. ¿Se entendió entonces hasta dónde llegamos? ¿Alguna pregunta? Profe, y sería el cálculo del área de la superficie sería distinto al que vimos antes, ¿no? Antes dimos uno sin parametrizar la superficie, ¿no? Claro, exactamente. Ahora lo que vamos a ver ahora es con la superficie parametrizada. Fíjense que, a ver, vamos a hacer un machetito por acá para que... Muchas veces los temas se dan, como les decía, ¿se acuerda cuando hablábamos de derivadas parciales respecto de x y respecto de y? Que básicamente eso era calcular cuánto varía la función si yo me muevo paralelo al eje x o paralelo al eje y. Pero en rigor de verdad, esos son dos casos particulares de las infinitas derivadas direccionales. O sea que lo que yo debería definir es la derivada direccional, y después de definir eso les diría, bueno, pero por cuestiones prácticas y de cálculo y de esto y de lo otro, de todas esas infinitas me voy a agarrar estas dos, que son las en x y en y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Para empezar, porque es más fácil de calcular, ¿no? Entonces, generalmente uno da los casos particulares antes de generalizar. ¿Recuerdan? A ver, vamos a escribir un poquito acá para entender cómo tenemos que ver esto. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía, cuando yo tenía una curva C, ¿sí? Es más, la voy a dibujar acá. La vamos a dibujar acá, del punto 1, 1, 1. ¿Se acuerdan cuando yo tenía una curva C cualquiera, que era esta, y que le daba un sentido, o sea, que nacía en 0, 0 y terminaba, por ejemplo, en este caso en 1, 1? Entonces, yo podía decir que C es igual a I igual a f de x. Vamos a suponer que en este caso estoy hablando de I igual a x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Lo podía definir como una función escalar común y corriente, o bien podía parametrizar esto. ¿Y cómo parametrizaba esto? Con una función vectorial f, ¿sí? Vectorial, de un parámetro t. Y para eso yo me imaginaba de que esta curva estaba conformada por la punta de todos los vectores que son producto de aplicar esta función vectorial. O sea, de todos los vectores, voy a ponerlo en rojo, para que se entienda. Entonces, si yo trazo un montón de vectores, la punta de todos esos vectores me generan esta curva que está acá. Así era como nosotros desarrollamos el concepto de representar una curva a través de una función vectorial. Y bueno, y ahí vimos que la componente de esos vectores eran justamente, por ejemplo, en el caso de este vector, esta es la componente en x, y esta que está acá es la componente en y del vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso particular, a la componente en x podía llamarla, por ejemplo, t. Pero tengo que tener en cuenta de que la componente y
tiene que mantener la relación que tengo en la curva, donde y es igual a el cuadrado de x. Por lo tanto, y tiene que valer t cuadrado. Y además, tenía que ver de que la curva empiece y termine donde yo quiero y que además tenga el sentido, o sea, que cumpla con los dos puntos extremos y cómo la recorre. Entonces, esto es más, la idea es pensarlo así. Bueno, ¿cómo calculábamos? Bueno, y la integral curvilínea de esto, ¿sí? La integral sobre la curva C, que podíamos tener un campo vectorial o podíamos tener un campo escalar. Si teníamos un campo escalar, calculábamos el área de la pared que está por encima de esa curva, y si teníamos un campo vectorial, por ejemplo, podía ser el trabajo. Ahora, si nosotros definíamos f' de t, recuerden que la derivada de una función vectorial es la derivada de cada uno de los componentes. O sea, en este caso va a ser 1 y 2t. Si yo acá ponía el módulo de la derivada, ¿sí? f' de t por diferencial, acá le vamos a llamar diferencial L, por ejemplo, no importa. ¿Sí? En este caso va a ser, vamos a hacer así, como ya tengo una función parametrizante, va a ser diferencial t. Esto era la longitud de la curva. ¿Recuerdan eso? Y en realidad, lo que yo estoy haciendo acá es una integral curvilínea donde lo que estoy poniendo acá es 1 por el módulo de la derivada. Pero nunca dije eso, lo definí directamente como una función que al resolverla me daba la longitud del arco de curva. Bueno, ¿qué pasa con una superficie? Vamos para acá. Esto es lo que yo quiero que ustedes lean para la clase de mañana. Porque si yo voy entendiendo lo que estoy escribiendo, la clase rinde mucho más. Así como yo parametrizaba una curva, ¿sí? Acá, en función del parámetro t, también puedo parametrizar una superficie. Fíjense lo que hace el Larson. A ver, quiero usar el dibujito del Larson. A ver, de paso ya vemos dónde empieza. Acá está. El Larson me dice, y hace lo mismo que lo que les expliqué yo hoy. Primero habla de la parametrización de una curva, y de ahí, con eso empieza a definir la parametrización de una superficie. Ahora yo voy a necesitar dos parámetros, ¿sí? Que en este caso, para no mezclar con los nombres anteriores, el libro a cada uno de esos parámetros le llama el parámetro U y el parámetro B. Y el concepto es muy similar, porque fíjense que ahora lo que él dice es, voy a tener un dominio, ¿sí? En el plano V, donde para cada punto V voy a tener una función que es R, la función que está acá, vamos a darle un zoom. Yo voy a tener una función vectorial, presten atención que R está en negrita, que va a depender de cada uno de los puntos V y que para cada punto eso me va a generar un vector. Y que si yo uno la punta de todos los vectores que se forman aplicándole la función R negrita a cada punto V, lo que voy a obtener va a ser una superficie en el espacio. Antes obtenía una curva en el plano, en el espacio, ahora lo que voy a obtener es una superficie en el espacio. ¿Se entendió cuál es la idea de parametrizar una superficie? ¿De dónde parto? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces,
Lo primero que tengo que hacer es aprender a parametrizar. ¿Ah? Fíjense, acá define, vamos a ir al pizarrón de nuevo. Estoy acá. Acá define qué es una superficie paramétrica, ¿sí? En este caso, el Larson lo primero que toma es una superficie en el espacio, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben que una superficie en el espacio es la imagen de un campo escalar. Así como una curva en el plano era la imagen de una función escalar, una superficie en el espacio es la imagen de un campo escalar. Donde z es igual a f de xy. Bueno, y parametriza esa superficie, así como nosotros antes reemplazábamos x por t, o x en realidad la reemplazábamos por f de t. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, yo acá reemplazaba x por t, pero en realidad yo podría haber reemplazado x no por t, podría haberla reemplazado, recuerden, por cualquier f de t. Por ejemplo, a ver, vamos acá. Esto es importante porque recuerden que tengo que aprender a parametrizar una superficie. Voy a sacar esto. Lo voy a llevar más abajo, acá. Yo podría haber definido f de t y a x no darle t, pero sí que x tiene que depender del parámetro. Entonces, por ejemplo, podría haber dicho que x valga 2t. Y tenía que seguir la relación con x, por lo tanto va a ser el cuadrado de x, o sea, 4t cuadrado. La diferencia, voy a borrar esto que está acá, es que en este, si supongamos que va de 0, 0 a 1, 1, como lo dibujé yo acá, yo lo dibujé de 0, 0 a 1, 1, acá 0 menor o igual a t menor o igual a 1. Pero acá, t ya no va de 0, no puede ir de 0 a 1 porque si no x va a ir de 0 a 2 y x tiene que ir de 0 a 1. Por lo tanto acá 0 va a ser menor o igual a t, va a ser menor o igual a 1 medio. Lo mismo pasa cuando yo tengo una superficie. ¿Ah? X tiene que ser función de u y b. Y tiene que ser función de u y b. Y z es mi variable dependiente. ¿Ah? Así como antes y dependía de x, ahora z va a depender de xy. Por ejemplo, fíjense, este cono que está acá. Yo sé que este cono que está acá, nosotros sabemos que esto es z cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está? Entonces, z es igual a, en este caso, donde solamente estoy tomando el cono positivo, raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para parametrizar esto en función de u y de b? Supongamos que hago x igual a u. Así como antes le daba valor t, ahora le voy a dar valor u. En este caso, le voy a llamar xu y y, fíjense que no tiene nada que ver con u, no tiene nada que ver con x, porque y ya no es dependiente de x como cuando parametrizábamos una curva. Ahora y es una variable independiente. Ahí le voy a llamar b, por ejemplo. Si x es u y y es b, z, que sí depende de x y de y, z va a ser la raíz de u cuadrado más b al cuadrado. Entonces, vamos a hacer lugar acá. Voy a correr esto acá. Si yo definí ya mis parámetros, lo único que me falta encontrar ahora
es mi función vectorial que me defina vectores en el espacio y que si yo uno todas las puntas de esos vectores obtengo esta superficie que está acá. Bueno, entonces R, le voy a llamar R porque el libro usa R, R, vector, negrita en el libro, va a ser el vector que tenga en X, ¿qué componente tiene que tener? U. En Y, ¿qué componente tiene que tener? B. Y en Z, ¿qué componente tiene que tener? La raíz de U cuadrado más B cuadrado. ¿Para qué? Para que describa la misma superficie que describía el campo escalar Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Entendieron eso? Entonces, ¿qué es R? R es una función vectorial. ¿Cuántos componentes tiene? Tiene 3 componentes. ¿Por qué? Porque lo que voy a definir acá es una superficie en el espacio. Bien, el libro le gusta mucho usar esta notación. U por el versor I más B por el versor J más la raíz cuadrada de U cuadrado más B cuadrado por el versor K. Es lo mismo, ustedes ya saben. ¿Sí? Son las dos formas de anotar un vector. Y bueno, y así como cuando yo quería resolver integrales curvilíneas tenía que tener la forma paramétrica de la curva, acá para resolver integrales que están relacionadas con una superficie, ya sea el área de esa superficie o el flujo de un campo vectorial sobre esa superficie, o lo que sea sobre esa superficie, tengo que tener parametrizada mi superficie. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, en el libro está igual, Este es un paraboloide. El paraboloide, sobre todo este, es x cuadrado, perdón, es z igual a x cuadrado más y al cuadrado. O sea, la parametrización va a ser idéntica a la de arriba, nada más que no me va a aparecer esa raíz. O sea, la R, ¿sí?, que parametriza esta superficie es U, B y U al cuadrado más B cuadrado. ¿Estamos? Este vector. Y acá hay algo que es importante, ¿sí?, que es lo que yo quiero que ustedes lean en el libro para mañana, porque es importantísimo. Si yo calculo la derivada de esto, ¿sí?, R' respecto de U, ¿qué voy a obtener? ¿Se acuerdan lo que yo obtenía cuando calculaba la derivada de una función vectorial respecto de su parámetro? Era el mismo, o sea, la derivada de una función vectorial respecto de, por ejemplo, su parámetro t, era la derivada de cada una de las componentes respecto de ese parámetro. Acá lo que voy a tener, como ya no tengo una sola variable independiente, no tengo una derivada total. ¿Qué tengo? Derivadas parciales. ¿Está? Entonces, como esta nueva función depende de u y de b, lo que yo voy a tener son la derivada parcial, esto borro porque en la clase pasada, la derivada parcial de r respecto de u, y voy a tener la derivada parcial de r respecto de b. ¿Mm? Bien. Entonces, y eso van a ser vectores también, ¿no? Lo importante es que, como nosotros ya sabemos, esos vectores van a ser tangentes a una superficie, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una superficie acá, vamos a agarrar esta que está acá. Voy a recortar esto que está acá.
y calculo las derivadas parciales en un punto, por supuesto, lo que voy a obtener es que uno va a tener esta forma, va a ser tangente así, el otro va a ser así, y si yo calculo, recuerden que cuando yo tengo dos vectores cualquiera que están sobre un plano, ¿sí? El vector U y el vector B, y yo calculo U producto vectorial B, lo que voy a obtener es un vector que es perpendicular al plano formado por U y B. ¿Ah? Entonces, encontrar estos vectores que son las derivadas de R respecto de U y de B no tiene mayor problema, ya lo vamos a ver. El producto vectorial de dos vectores, ustedes ya lo saben, tampoco tiene mayores problemas. Ese producto vectorial es importantísimo para hacer todos los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante. Y eso es, nos queda un minuto, y yo quiero cortar porque ya no me da más la garganta. Ese producto vectorial, fíjense, es lo que mañana tenemos que arrancar ya casi sabiendo. Fíjense, acá está. Tanto para el cálculo del área como para cualquier integral de superficie, lo que yo voy a necesitar es justamente esto que está acá. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiero que lean para mañana? Estas parametrizaciones, buscar un par de ejemplos, parametrizar superficies, encontrar estos vectores derivadas parciales y calcular producto vectorial. Y mañana a las 9 de la noche, 9:10, nos encontramos y empezamos a hacer práctica de esto para tener listo para el sábado. ¿Les parece? Profe, Sí. ¿podrían grabar entonces la clase de mañana? Vamos a grabar. Porque yo no voy a poder estar.